Hola, voy a iniciar un nuevo proyecto en Unity 6 y esta vez voy a empezar diferente. Siempre he tenido el problema de que me lanzo a hacer un juego a lo loco. Imagino que os habrá pasado que os tenéis la idea y decís, yo voy a probar de hacer esto. Y entonces os liáis, os engancháis y al final acabáis un poco lo que es todo el sistema del gameplay del juego, pero os falta un poco lo que sería la base. Tener un poco servicios globales, el control de escenas, el control de los assets, etcétera. Entonces, una vez tenéis todo montado, ya decís, bueno, voy a empezar con los cimientos y siempre tenéis que crearlo un poco de nuevo todo. eh, una vez ya montado es todo más complejo a lo mejor, porque ya tenéis cosas que tenéis que ir cambiando del gameplay para unirlo a la arquitectura, etcétera. Entonces, mi idea es crear un proyecto semilla, un proyecto que tenga una cantidad de servicios en el que la mayoría de juegos lo utilicen y sobre todo que sea modular. Es decir, que si un juego necesito que sea una carga en la nube porque es de móvil y es online, pues tenga una especie de sistema de persistencia que vaya directo a un servidor HTTP y que guarde los datos. O si es un juego en PC o simplemente en smartphone, pero que sea algo muy simple, entonces pues tengo el sistema de persistencia local, etcétera. Entonces, he estado investigando un poco, ya que casi todos esos servicios que nombro, digamos que tienes una especie de objeto en la jerarquía principal y siempre tienes que estar haciendo el típica, el típico código de que en el awake o en el start que coja ese servicio y que lo utilice dentro. Para todo eso existe una especie de librería que está en internet, no está en Asset Store, que te permite, digamos, inyectarle todos esos servicios de una manera mucho más cómoda. Es el vcontainer. Vamos, principal para que lo veáis. El vcontainer mmm, permite lo que se llama la ADI, que es la inyección, a cualquier monobehavior. Esto es muy simple. Tú haces una especie de caja grande donde tienes todos tus servicios globales, etcétera. Luego tendrás, ya explicaré en más detalle cuando vayamos haciendo va a ser un vídeo rápido. Tienes la caja, la metes en cada uno de los componentes de una manera agradable y rápida y aparte ayuda mucho al tema de la memoria y que tenga una buena performance vuestro proyecto. ¿Veis? El objeto principal de esta librería es el Lifetime Scope, donde tendréis vuestros servicios y luego para inyectarlos tenéis un decorador que sería el inject y tenéis un método que es el construct, que ahora no lo encuentro aquí, ¿vale? En el que vosotros le vais a decir la inyección, el método construct en vuestro monobehavior y tendréis, digamos, el servicio. Y automáticamente este servicio, si lo llamáis desde el propio vcontainer, ya os explicaré cómo se hace, os inyecta directamente eso. No tenéis que estar todo el rato haciendo, si no tengo settings, entonces busca settings en el de este. O tener un típico objeto global con todo metido ahí. Es mucho más rápido. Para que veáis un poco, esta es mi idea general. De momento, fase 1, ¿vale? Luego ya iremos añadiendo cosas. Tendremos una escena principal, que es el bootstrap. Este bootstrap va a tener el vcontainer también principal, el grande, y va a tener cada uno de los servicios que vamos a hacer. Tendremos un servicio de control de inputs para no usar directamente el de Unity, algo que nos abstraiga del de Unity. Un componente
para gestionar las escenas, la persistencia, los eventos, un spawner que nos va a hacer un poco el pooling de objetos, el debug system que será para tener registro de todo lo que ha pasado en el juego, etcétera. Y como veis, esta línea roja lo que es un poco es para explicaros que esto, todos los servicios se van a inyectar de golpe en cualquier monovisor que esté en cualquier escena. Os explicaré cómo se hace en el primer vídeo que hagamos. Y bueno, en principio ya estaría todo. Tengo ya algo hecho. Tengo algunos de los servicios ya generados. Si veis, este sería el lifetime scope que se ha hablado. Pero bueno, poco a poco iremos añadiendo. Si ha interesado, os interesa este proyecto, suscribiros, darle a la campanita y así vais viendo cómo evoluciona, que lo importante es entenderlo poco a poco, porque esto cuando hayamos terminado va a ser un bicho bastante infumable de ver a primera vista. Y nada, espero que si tenéis alguna duda o aclaración me la comentéis y estaré en Discord. Ahora os pasaré en la descripción el enlace y cualquier cosa, aquí estamos. Venga, muchas gracias y al lío.